Buenas tardes con todos los presentes. Vemos más o menos ya. Mi nombre es Walter Sánchez Vilcapuma, médico residente de medicina interna. Voy a compartir el tema de síndrome confusional agudo. Vamos a comenzar con un caso clínico para más o menos entrar en el tema. Se trata de un paciente de 52 años, del sexo masculino, natural de Lima, que estuvo en la sala San Andrés del Hospital Los 2 de Mayo y actualmente, o bueno, se le conoció en la sala San Pedro. Él estuvo en la sala San Andrés por un cuadro de COVID-19. Tiene como hábitos nocivos bebedor social de alcohol y uno a 3 cigarrillos por semana. El tiempo de enfermedad es de 4 meses, el cual inicia con clínica de tos productiva, fiebre, dolor de garganta y dificultad respiratoria, de 8 días de evolución. El paciente entra en ventilador mecánico 3 meses antes de llegar a la sala San Pedro por un cuadro de COVID-19, ¿no? Entonces, estando en ventilador mecánico, el paciente durante un periodo de un mes a más permanece, ¿no? Y por el tiempo que ha tenido un ventilador, le colocan un tubo de traqueotomía, ¿no? Y por la exposición que tuvo el paciente, hizo una neumonía asociada al ventilador por pseudomona, fue tratado con meropenem y vancomicina, y también se rotó a colistina, ¿no? Que es un antibiótico de más espectro, ¿no? Luego de que ya el paciente supera el cuadro respiratorio, ingresa a la sala San Pedro, ¿no? Ya obviamente sin ventilador mecánico, ingresa despierto, ¿no? Pero tenía ya el dispositivo, ¿no? El tubo de traqueotomía. Al examen físico en la sala de hospitalización, lo positivo es la presión de 110/70, frecuencia cardíaca en 88, respiratoria en 18, una temperatura de 36, saturando 91%, al frío 40. El examen físico mostraba que era portador de un tubo de traqueotomía, tenía fuerza muscular disminuida, score de Glasgow 15/15 y había una úlcera en la región sacra grado 2. La evolución del paciente es un paciente que cursa de manera sin alteraciones. Básicamente lo que sí hacía eran episodios de agitación psicomotriz, en todo momento afebril, colaborador y portador de zona nasogástrica. Como verán, los signos vitales mostraban, si bien es cierto, dependía de oxígeno, estaba con cánula binasal, pero ya era mucho menos del estado que estuvo, ¿no? Neurológicamente era un paciente despierto, moviliza 4 extremidades, no signos meningios, no signos de focalización, fuerza muscular disminuida, ¿no? Por el largo periodo que ha estado en ventilador, y sensibilidad conservada. Bueno, todo este cuadro que les he podido compartir, este cuadro clínico, tiene bastante implicancia en lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el síndrome confusional agudo. Actualmente, ya poco a poco ese término se va usando cada vez menos. Actualmente se le conoce como delirio. Y siendo el delirio un estado, como su nombre lo dice, confusional agudo, que se manifiesta en un estado de encefalopatía. Ahora, todos los pacientes tienen riesgo de hacer delirio. Sin embargo, vamos a ver que algunos tienen mayor vulnerabilidad que otros. La fisiopatología de este cuadro actualmente no está muy bien establecida. Hay que saber también que no existe un único tratamiento, siendo así un cuadro desafiante, ¿no?, para el médico internista. Pero, ¿qué cosa es delirio, no? El delirio se conoce, o síndrome confusional agudo, ¿no?, que es básicamente lo mismo, a una alteración aguda, ¿no?, con su mismo nombre lo dice, ¿no?, caracterizado por una confusión súbita, fluctuante, con inatención y con frecuencia un estado alterado de conciencia. Es importante que ustedes valoren esta definición para no confundir el delirio con otras patologías, que más adelante vamos a ver los diferenciales. Entonces es un cuadro que fluctúa. O sea, la persona va a llegar sobre todo a la emergencia de un hospital o un centro de salud donde ustedes estén, en un estado fluctuante, con inatención. O sea, no les va a prestar atención a ustedes. Sin embargo,
Puede haber momentos que sí, ¿no? Que esté más tranquilo, que no esté tan agitado, pero lo que sí va a ser una constante va a ser que el paciente está desorientado, ¿no es cierto? Ahora, los términos que también se han venido eh, mencionando a lo largo de la historia son estado confusional agudo, difusión cerebral aguda, estado mental alterado. Estos tendrían que ser sinónimos, pero como les comento, ya están en desuso. Lo que actualmente se maneja es el término de delirio, pero tal vez en otros textos van a poder encontrar esta patología con estos términos. Ahora, no necesariamente el cuadro de delirio, el estado confusional agudo, es un paciente agitado, ¿no? Puede también estar inatento, o sea, puede estar tranquilo, hipoactivo, y está en delirio, ¿no? Entonces, es más frecuente los cuadros de delirio con hipoactividad que los cuadros puramente agitados, ¿no? Entonces, no necesariamente una persona que está en estado de agitación va a ser más frecuente que una persona que está inatenta, o sea, está tranquila, puede estar gozando con este síndrome, ¿no? Importante acá saber de que cómo nosotros diferenciamos la clásica demencia de una persona de un cuadro de delirio. Importante acá el tiempo de enfermedad. Una persona con demencia es un cuadro crónico. Entonces, cuando viene a la emergencia, cuando viene a la consulta, preguntar a los familiares, ¿no? ¿Él era así? ¿Desde cuándo estuvo así alterado? ¿Desde cuándo está confuso? ¿Desde cuándo está inatento? No, doctor, el paciente ya un mes, 2 meses que está así. Entonces, es más probable que estemos ante un cuadro de demencia, ¿no? Entonces ya el manejo cambia, ¿no? Porque no vamos a tratar un delirio, ¿no? Vamos a tratar una demencia, que el manejo es ampliamente diferente, ¿no? Sin embargo, el tener un cuadro de demencia, que es un cuadro crónico, no quita que el paciente no pueda hacer eventos de delirio, eventos confusionales agudos, los puede hacer. Es más, la demencia es un factor de riesgo para estos cuadros. Lo que nos dice la estadística es que del total de pacientes hospitalizados, hasta un 40% hacen este episodio de delirio. También en pacientes posoperados, hasta un 25%. Y sobre todo, los pacientes que han estado en ventilador mecánico llegan a hacer cuadros de delirio, ¿no? Hasta un 80%, que es el caso clínico que le mostré al inicio, ¿no? Que era un paciente que había estado en ventilador mecánico y que, bueno, ya estaba ya en otro manejo oxigenatorio. ¿Cómo nosotros vamos a pensar en esta enfermedad, en este cuadro? Entonces, hay condiciones predisponentes y factores precipitantes. Condiciones predisponentes, hablamos de pacientes que tengan múltiples condiciones comórbidas, que haya una ingesta de polifarmacia, ¿no? Fármacos que a veces interactúan entre ellos y pueden llegar a exacerbar este cuadro confusional. Que el paciente tenga una historia de abuso de alcohol, ¿no? Los cuadros de anemia también pueden generar. ¿Y qué lo va a precipitar? O sea, una persona puede tener estos factores predisponentes, o sea, puede tener alta posibilidad de hacer cuadros de delirio, pero necesariamente debe haber un factor precipitante. Quiere decir una enfermedad grave, ¿no? Un derrame cerebral, un cuadro de sepsis, alguna presencia de dispositivos no invasivos, ¿no? Catéter urinario, por ejemplo, que el paciente haya sido sometido a una cirugía, que el paciente inicie un tratamiento con psicoactivos reciente, cuadros de deshidratación, retención urinaria. Entonces, importante enmarcar estas condiciones para nosotros hablar de que estamos ante un cuadro de delirio. En la literatura, si bien es cierto, hay que, aparte de conocer la enfermedad, hay que valernos de algunos scores, ¿no? Para nosotros hacer el diagnóstico y tener una evidencia, ¿no? de esta enfermedad. Para ello, el score que se utiliza es el CAM. Es un algoritmo diagnóstico que tiene una baja sensibilidad, pero una buena especificidad. Llega a una sensibilidad hasta el 82% y una especificidad de cerca del 99%, casi el 100%. Estos 4 ítems que ven en la diapositiva son con los cuales se hace este algoritmo. Tiene que estar presente sí o sí la característica 1 y la característica 2. Eso es una condición necesaria para hacer el diagnóstico. Para empezar, debe ser un cuadro agudo, lo que les comentaba, para diferenciarlo de una demencia, ¿no? Y de curso fluctuante. O sea, es un paciente que recién en menos de una semana comenzó a tener un estado alterado de la conciencia.
fluctúa. Entonces, hay momentos que sí está, que responde, momentos que se calla, que está en silencio. Entonces, es una característica. Lo otro es el nivel de atención. Entonces, el paciente con delirio es un paciente inatento, es un paciente que tú le dices, señor, ¿cómo está? Y no te mira, está mirando a otro lado. O le haces con un sonido y no reacciona, es inatención. Entonces, esas dos condiciones deben estar, sí o sí, para hacer el diagnóstico, según este algoritmo. Y además de estas dos condiciones, o bien puede estar la característica 3 o bien la característica 4, no necesariamente las dos. En la 3 nos habla de un pensamiento desorganizado. Entonces el paciente te responde, pero de manera alterada. Por ejemplo, señor, ¿qué año estamos? Julio. He venido con mi hijo, dice. O sea, cosas que no tienen sentido, ¿no? En la característica 4 vemos el nivel alterado de la conciencia. Acá es importante decir, ¿el paciente está alerta o no está alerta? Si está alerta, entonces no suma nuestro diagnóstico de delirio. Pero un paciente que no está en estado de alerta, eso sí, ¿no? Un paciente que está somnoliento, que está confuso, que está inatento, también sumaría a este algoritmo diagnóstico. Entonces, característica 1 y 2 deben estar presentes sí o sí, junto con la característica 3 o la característica 4. Ese es el algoritmo diagnóstico del CAM. Con respecto a la prevención de estos cuadros, lo que más recomienda la literatura es que hay que disminuir, ¿no?, los factores de riesgo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tengo un paciente que es diabético, tengo que controlar su glucosa, ¿no? Porque este paciente está propenso a infecciones y puede ser cuadros de delirio. Se ha tratado de agrupar medicamentos, ¿no? De tener alguna terapéutica que pueda prevenir estos cuadros y sin embargo actualmente no hay evidencia suficiente para prevención de los cuadros de delirio. Entonces, eso es con respecto a la prevención. El diagnóstico, como les comentaba, es estrictamente clínico. Es una buena historia clínica y un examen físico adecuado, ¿no?, para encontrar la etiología. Existen dos objetivos: confirmar el diagnóstico y identificar las potenciales causas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puedo estar ante un cuadro confusional agudo, en la emergencia, en un establecimiento de salud, yo tengo que, para mitigar ese cuadro, tengo que encontrar la etiología, la causa de la enfermedad. Entonces, ese va a ser mi manejo al momento de hacer ese diagnóstico. Los exámenes auxiliares no van a sustituir la historia clínica y el examen físico para hacer el diagnóstico, ojo, pero van a ser útiles para identificar la etiología, lo que le vengo comentando. El diagnóstico es estrictamente clínico de delirio. O sea, es una buena anamnesis, una buena historia clínica, lo que nos va a potenciar el manejo de estos pacientes. Un breve resumen de los puntos más importantes que hay que abordar en la historia clínica: la cronología, si está asociado a una medicación específica o no, la evaluación de los sentidos. Y con respecto al examen físico, vamos a enfocarnos más en pulmones, corazón y neurológico, que son los órganos que más pueden ser causantes del estado de confusión, ¿no?, del estado de delirio. ¿Qué vamos a pedir, ¿no?, al paciente con cuadro confusional agudo? Analítica básica, ¿no? Un hemograma para ver si hay infecciones, electrolitos, a ver si hay un disturbio de sodio, de cloro, ¿no?, que hacen estos cuadros confusionales. Uricreatinina, una falla renal puede causar cuadros confusionales. Las hiperglicemias también pueden generar cuadros confusionales. Las fallas hepáticas también. Vamos a ahondar, buscar una infección, ¿no? Si yo tengo un cuadro confusional, el paciente tiene una analítica que está patológica, entonces hago una radiografía de pulmones buscando neumonía, examen de orina buscando infección urinaria, y si todo eso está descartado, pero clínicamente yo puedo aseverar de que es un paciente que está en un cuadro infeccioso confusional, le puedo pedir una punción lumbar para buscar una meningitis, ¿no?, viral o bacteriana, ¿no? También los cuadros de infarto, los infartos agudos, también pueden cursar con delirios. O sea, puede estar un paciente en estado confusional, agarrándose el pecho, y yo digo, no sé, pues es un conversivo, o tal vez está en otro estado emocional, y termina siendo un infarto. Entonces un EKG es importantísimo. El AGA, ¿no?, para ver cuadros de hipercapnia, ¿no?, en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Dosaje de sustancias, ¿no? Bueno, en primer mundo hacen esto, ¿no?, para ver si está con consumo de marihuana, cocaína, ¿no? No es un screening normado en los hospitales acá en el Perú. Tomografía para ver si hay infarto cerebral en el paciente confusional.
resonancia, ¿no? Caso que amerite, o y un electroencefalograma, pero más raro, muy poco de pedir, salvo que el paciente haga algún tipo de convulsión, ¿no? Importante saber con qué otras patologías podemos confundir el delirio. Para empezar, demencia, ¿no? O sea, como les comentaba, ¿no? Un cuadro de demencia puede ser factor de riesgo para delirio, ¿no? Pero los cuadros de demencia son crónicos, el delirio es agudo. La depresión también puede confundir al delirio hipoactivo. Puede haber un paciente ya con diagnóstico de depresión y yo lo veo pues que no está inatento, no quiere movilizarse, no expresa, y ahondo más en la historia clínica, por eso la importancia de hacer una buena historia clínica, y me doy cuenta que es un paciente con depresión, ¿no? Algunos síndromes psiquiátricos que se manifiestan con manía o psicosis también pueden simular un delirio, o sea, pero son cuadros psiquiátricos, o sea, que ya tienen una patología psiquiátrica de fondo, o sea, estos pacientes no tienen un evento precipitante para hablar de delirio. Y el delirio sindrómico ya es más un término teórico, no hay mucha evidencia al respecto, pero dice que se habla de delirio sindrómico cuando no tenemos totalmente la certeza de que estamos ante un cuadro de confusión del agua. ¿Cuándo vamos a hospitalizar a estos pacientes? Cuando su cuadro sea descompensante, cuando necesite, por ejemplo, un paciente en sepsis, necesita antibiótico-terapia de urgencia, necesita estar hospitalizado. O cuando sepamos que el paciente no tiene un apoyo en casa, vive solo tal vez, y no podemos hacerle seguimiento a esos cuadros de agitación, de delirio, ¿no? Entonces, en esos casos es mejor hospitalizar. Lo ideal, según esta revisión, es la terapia no farmacológica. ¿Qué es lo que supone esto? Cuando tengo un paciente con estado confusional, lo mejor es que esté acompañado de alguien cercano a esa persona. La pareja, los hijos. Y se ha visto que estos pacientes tienen eh, una mejor respuesta a este tipo de terapia no farmacológica, en comparación de la terapia farmacológica, ¿no? Donde el fármaco de primera elección es el aloperidol, ¿no? Pero ese es tema de otra exposición. El problema con el aloperidol es que puede generar acaticia, ¿no? Pero como les comento, básicamente nosotros usamos antipsicóticos en en pacientes en UCI, ¿no? Pacientes que realmente no nos permite hacer cierto procedimiento porque están muy agitados, pero idealmente no se debería usar terapia farmacológica. Algunos fármacos psicoactivos asociados a cuadros de delirio son las benzodiazepinas, los sedantes, fármacos anticolinérgicos, analgésicos opioides, fluoroquinolonas, ¿no? Con respecto a la sujeción mecánica, si ustedes han podido pasar por algún hospital, van a ver que algunos pacientes los sujetan a las camas, ¿no? Porque están en cuadros de delirio, ¿no? Pero sin embargo, la literatura nos dice de que no, o sea, que realmente eso en estudios, en reporte de casos, en serie de casos, se ha visto que no generan mucho beneficio, al contrario, exacerba los cuadros de delirio. Por eso idealmente es un paciente con cuadro confusional agudo, que lo ideal es que esté al lado de una persona cercana, un familiar cercano, ¿no? Y que no esté atado, ¿no? Y si se agita, el familiar que esté a su lado y lo esté vigilando, ¿no? Hay que minimizar lo más que se pueda los cuadros de delirio, los estados confusionales, porque van a generar, para empezar, aumenta la mortalidad cuando un paciente hace cuadros confusionales agudos. Y además, eh, por más que el paciente esté de alta, pero haya tenido durante su hospitalización un cuadro confusional, tiene alta posibilidad de recidivar o de fallecer. Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, después de esta exposición, no tomemos los cuadros confusionales como un evento aislado de una enfermedad, sino como un marcador pronóstico en los pacientes. Conclusiones. Se deben evaluar los factores de riesgo del paciente con sospecha de delirio sin ingreso y se puede utilizar el algoritmo del CAN, que los comenté eh, al comienzo. Número 2. Para hospitalizar a un paciente con alteración de la conciencia se debe descartar primero el delirio, luego un delirio subsindrómico, luego depresión, otras causas de síndromes psiquiátricos y por último la demencia. En ese orden, ¿no? Entonces, primero pienso en un cuadro de delirio, ¿no? Y manejo, ¿no? Busco la causa precipitante. Si ya yo veo descarto, el paciente no está infectado, está tranquilo, no hay antecedentes, entonces busco otra cosa, voy buscando, en ese orden. Y por último, los elementos claves del tratamiento del delirio son identificar los factores causales y contribuyentes, por ejemplo, medicamentosos, infecciones, alteraciones electrolíticas,
abordando o invirtiendo estos factores en la medida de lo posible. Hay que minimizar en todo momento la duración del delirio y ese debe ser el objetivo más importante del tratamiento de estos cuadros. Bueno, gracias por su atención, espero que haya sido provechosa la exposición y estoy atento a sus preguntas, ¿no? El tratamiento del delirio son identificar los factores causales y contribuyentes, por ejemplo, medicamentosos, infecciones, alteraciones electrolíticas, abordando o invirtiendo estos factores en la medida de lo posible. Hay que minimizar en todo momento la duración del delirio y ese debe ser el objetivo más importante del tratamiento de estos cuadros. Bueno, gracias por su atención, espero que haya sido provechosa la exposición y estoy atento a sus preguntas, ¿no? A ver, sí, 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 Erasmo, dime. Fundamental que haga cualquier trastorno neurocognitivo, en cuanto al delirium como tema, mi pregunta sería que uno, como familiar doctor o persona a cargo, ¿cómo podría aportar al manejo de esta enfermedad de manera de trastorno farmacológico? Claro, como les comentaba en la exposición, idealmente la terapia es sentar al familiar al lado del paciente y tenerlo ahí 24 horas. De esa manera es que se ha visto que los cuadros de delirio disminuyen, sobre todo el tiempo, ¿no? Sobre todo el tiempo. Y esa sería la manera, ¿no? O sea, tratar de darle esa facilidad a los familiares de un paciente con delirio, ¿no? Porque la terapia farmacológica está más que nada indicada en pacientes en UCI o en pacientes que yo voy a hacerle procedimientos, ¿no? No voy a poder ponerle un catéter a un paciente que está agitado, ¿no? No voy a poder intubar a un paciente que está agitado, ¿no? Pero en el resto de casos, en un piso de medicina, o con el familiar al lado, ¿no? Sí, a ver, ¿qué tal? Hola. Gracias, gracias Carlos. ¿Qué tal? Bueno, siempre me han apasionado los temas de fondo científico. Creo que una consulta. Yo, por ejemplo, he estado rotando en una rotación en la maternidad de Lima y justo había una paciente de área de ginecología. Era una paciente muy operada, si no me recuerdo. Y estaba también con múltiples fármacos, se hizo incluso condiciones situatoriales. Recuerdo que la paciente hizo un cuadro de delirium y justo lo que usted estaba comentando, ¿no? Tenía un familiar que siempre estaba 24 horas al día con ella y siempre andaba con, siempre, incluso con indicaciones de enfermedad, siempre veía a su lado. Y lo único que tenía 24 horas de enfermedad pesada, o sea, que era de su pareja. Bueno, desde esa tratando ella la trataban también a veces con el haloperidol, ¿no? Yo me acuerdo que estaba condicionado el haloperidol y ella le solamente fue la legislación y yo siempre me había preguntado, ¿no? Algunas cosas y se notaba bien que se veía siempre recordaba el cuadro, pero el cuadro es que ella estaba infectada. Si bien menciona usted la biología o la patología no está tan clara, de repente hay alguna alteración, nivel de algún neurotransmisor que esté con ese significado o es Claro, los receptores, sobre todo anticolinérgicos, ¿no? Están ahí implicados en varias líneas de exacerbación del cuadro, pero no solamente ellos, también los dopaminérgicos, ¿no? Y algunas otras vías, ¿no? Básicamente, lo que puedo revisar sobre su fisiopatología son estados alterados de esta producción de neurotransmisores, ¿no? Pero que son fluctuantes, o sea, no son constantes. Pero algo
ya definido, que haya consenso, no hay con respecto al delirio, ¿no? Por eso es que es de difícil manejo, ¿no? Si no hubiese un fármaco ya disponible para, para su manejo, ¿no? Pero no lo existe, ¿no? Y sí, o sea, está muy bien, ¿no? Que se haya invitado al familiar, que esté ahí con el paciente y lamentablemente a veces abusamos del haloperidol, sobre todo en los hospitales, y a veces no nos damos cuenta de los efectos adversos, ¿no? Que tiene este fármaco, ¿no? Entonces, es un manejo bastante complejo, el delirio, no es tan fácil, igual que su propio diagnóstico, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias por la información. Gracias a ti, Carlos. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna inquietud? Bueno, entonces, agradecerles por su tiempo. Ha sido un espacio para poder compartir este tema y ojalá pues ya a futuro ya sepan más sobre este cuadro y lo puedan aplicar, ¿no? En sus actividades en salud, ¿no? Bueno, muchas gracias, hasta luego.